Amén. Dios me los bendiga en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias, Colosenses capítulo 3. Y luego vamos a ver ahí en Romanos capítulo 1. Colosenses 3, de lo que hablamos la semana pasada. Y luego después vamos a leer ahí en Romanos capítulo 1. Amén. Cuando lo tengas se puede poner de pie para la lectura de la palabra de Dios en esta mañana. Hemos estado hablando un poco sobre la renovación de la mente, amén. Estamos hablando un poco sobre cambiar nuestra manera de pensar. Amén, ¿ya lo tienen? Dice, versículo 1 dice, gracias hermano. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque mi vida está escondida en Cristo. Amén. Romanos. Versículo 28. Vamos a empezar en el versículo 24. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar de al Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza. Y de la misma manera, los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y como ellos no tuvieron a bien conocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. Como ellos no tuvieron bien en reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidias, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, dice la Biblia. Detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana. Padre Santo, Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor. Pido, Espíritu Santo, Señor, que hables a través de mí. Edifiques, Señor, que tú seas el que nos ministres en este día. Que salgamos de aquí, papito lindo, Señor, llenos y satisfechos de tu palabra, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento en este día.
Hablamos la semana pasada sobre cambiar nuestra manera de pensar y cómo la mente es el campo de guerra en el cual nosotros combatimos día con día. Si yo no puedo cambiar mi manera de pensar, mi amado hermano, siempre repetiré el mismo ciclo en mi vida, esperando un resultado diferente cuando yo venga a Jesucristo. Si yo no cambio mi manera de pensar, yo puedo ver realmente qué va a ser mi destino. Dependiendo de cómo yo piense y dependiendo de las cosas que yo invierta en mi mente, en mi corazón, yo voy a determinar cuál es mi futuro. Porque empiezo yo a reconocer que mi naturaleza pecaminosa no quiere nada que ver con Dios. Por eso cuando yo vengo a la iglesia y acepto a Jesucristo, todavía hay un proceso que tiene que pasar desde ese punto en adelante para yo poder cambiar mi vida. Para yo poder ser una persona que ahora puede recibir dirección y revelación de quién es Dios y de lo que Dios quiere para mí. Muchas de las veces me encuentro en la iglesia peleando en contra de mis pensamientos, de las cosas que están sucediendo a mi alrededor. Y mi cuerpo, como les dije la semana pasada, puede estar aquí, mi mente estar en otro lugar. Y no es el simple acto de venir a la iglesia que cambia a la persona, sino el conocer a Jesucristo. Cuando yo empiezo a conocer a Jesucristo, empiezo a recibir revelación de quién es Dios. Antes yo no podía recibir. Porque dice la palabra, si seguimos leyendo en Romanos 3 y en Romanos 6, dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice también que ahora nosotros, que fuimos reconciliados con Dios, fuimos hechos hijos de Dios, ¿verdad? Juan 1, porque empezamos nosotros a creer lo que acabamos de leer, que estas personas no lo hicieron en Romanos 1. Porque viendo el poder de Dios, viendo su poder y su deidad, dice la palabra, negaron a Dios. Y como ellos negaron a Dios, Dios los entregó a sus razonamientos pecaminosos o una mente perversa, depravada, para que no pudieran entender realmente las cosas de Dios. Y yo siempre preguntaba y decía, ¿por qué? Desde chiquitos los niños empiezan a ser tal vez envidiosos. ¿Por qué van a ser envidiosos? ¿O por qué empiezan a pelear? ¿Por qué empiezan a hacer estas cosas? Y las costumbres y las cosas que ellos están aprendiendo en su familia, en la cultura, dependiendo de dónde se críen ellos, que si yo no le gano a él, él me puede ganar a mí. Y si yo no hago primero las cosas, él lo va a hacer primero, porque ahora estamos en competencia, porque mi corazón no es 100% limpio o puro, porque él, igual que yo, no conoce a Dios al 100%, y estamos nosotros peleando en contra de lo que realmente alguien más, por la culpa de Adán, nosotros estamos sufriendo las consecuencias, y ahora el pecado está envuelto o dentro de nosotros de tal manera que necesitamos a Jesucristo.
Por eso dice en 1 Corintios capítulo 2, dice que la palabra de Dios se debe interpretar espiritualmente. Tiene que ser revelada. No solamente puede ser enseñada. Por eso mucha gente puede leer la palabra de Dios y no conocer a Cristo. Se pueden memorizar muchos textos y no haber autoridad en sus vidas. Tratar de echar fuera al diablo de su propia vida y no lo pueden hacer. Y entonces ahora no hay paz y no hay gozo porque su naturaleza, porque lo que ellos fueron ahora entregados a, va todo en contra de lo que Dios es. Una mente depravada. Y empezamos a ver en cómo Romanos capítulo 1 explica lo que está sucediendo en el mundo. ¿De dónde vinieron todas estas cosas que están pasando? De una mente depravada. ¿Sabe? Cuando llega un maestro de la ley y empieza Jesucristo después a enseñarle el samaritano, llega Jesús ahí en Lucas, en capítulo 6, llega y le empieza a preguntar cosas que tiene él que hacer para ganar la vida eterna, ¿verdad? Y luego Jesús le dice, ¿qué dice la ley? O sea, ¿qué dice mi palabra? Y lo refiere a Deuteronomio 6 cuando llega y le dice que amarás a Jehová tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y luego yo empiezo a ver que yo no le sirvo a Cristo con simplemente mis palabras o mis emociones, sino que yo le sirvo a Dios con mi mente. Por eso yo puedo ver la gracia de Dios manifestada en mi vida y orar por alguien y Dios usarme, porque Él es fiel a su palabra, pero mi mente estar alejada de Dios y yo vivir en. Y como no he entendido este principio y este concepto de que la mente es tan importante que Dios decidió decir en su palabra, que es con la mente que yo le sirvo a Cristo y que debo de amarlo con toda mi mente, no invierto el tiempo en pensar en las cosas de Dios y buscar las cosas de arriba, porque pienso que el amar a Dios es venir y llorar y sentir bonito. Y mi mente estar pensando en las cosas, como dice el apóstol Pablo, de este mundo, y no en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. ¿Qué no dijo la palabra de Dios que ya estoy sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales? Enseñándome y diciéndome pues ahora que mi posición me debe de llevar a pensar de cierta manera. Usted lo puede ver en el trabajo, donde usted trabaje, donde usted esté. Si subes de cierto nivel, ahora tú ya no puedes pensar porque igual que los demás, porque tienes a personas a cargo. Tú no puedes ser parte de ellos en la manera de pensar, porque tu manera de pensar fue la que te elevó a subir a otra posición. Pero muchas de las veces se nos olvida lo que dice la Biblia cuando dice que no puedo yo amar a Dios y tener amistad con el mundo. ¿Qué significa eso? Que estoy cambiando muchas de las veces mi tiempo o invirtiendo mi tiempo en pensar
y servir al mundo o al sistema del mundo, y quiero recibir lo que Dios tiene para mí sin pensar en las cosas de Dios. Ahora, mucha gente empieza a decir que cuando yo pienso mucho en la palabra o en las cosas de Dios, y es un dicho en inglés, pero dice, cuando empiezo yo a pensar en las cosas de Dios o en las cosas del cielo, en la tierra, no sirvo para nada. Porque quiero espiritualizar todo y andar caminando en las nubes, cuando en realidad la Biblia enseña lo opuesto. Porque si aprendo a aplicar los principios de Dios y cómo Dios piensa y lo que Jesucristo nos enseñó, mi vida aquí en la tierra se manifestará en otro nivel y la gente se quedará asombrada por las cosas que yo hago y cómo las hago. Porque si seguimos leyendo ahí en Colosenses 3, empieza a hablar que todo lo que lo tienes que hacer como si fuera para Dios. Y empezamos nosotros a ver en esos capítulos cómo Pablo empieza a hablar de una vida en Cristo y cómo nosotros empezamos a cambiar la atmósfera a nuestro alrededor cuando aplicamos la palabra de Dios aquí en la tierra. Pero no tenemos que pensar igual que los que no conocen a Jesucristo, sino que tenemos que pensar de acuerdo a lo que Dios estableció y donde yo estoy parado. En otras palabras, está hablando de identidad. Si yo no puedo conocer y entender quién soy yo, nunca podré pensar a ese nivel. Yo les he dicho esto muchas veces, yo no soy un pecador que Dios salvó por gracia. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Verdad? Eso dice la Biblia. Que el que no conocía pecado se hizo pecado. ¿Para qué? Para que yo pueda ser la justicia de Dios en Cristo. Y acabamos de leer que mi vida está escondida en Cristo para que cada vez que Dios a mí me vea a Jesucristo. Entonces, eso debe de cambiar mi manera de pensar. ¿Te acuerdas que hay unas bracelets que dicen, what would Jesus do? Esas son cosas que están tratando de cambiar mi manera de pensar a una manera de pensar del reino. Para que yo no empiece a poner las cosas en la orden equivocada y darle prioridad a cosas que realmente no tienen importancia y dejar a Dios a un lado, sino que buscar a Dios, así como lo hizo David, que se refugió y se fortaleció en Dios, no dejando que sus emociones controlaran su vida. Cuando llegaron y le robaron a sus hijos, a sus esposas y quemaron el lugar en donde ellos se quedaban, se metió primero para poder hacer la decisión correcta. Luego actuó basado en lo que Dios dijo. Muchas de las veces vemos nosotros a Dios como que algo solamente sobrenatural, como que quiero que me sane de cáncer. O quiero que me sane de diabetes o del coronavirus. Pero nunca ponemos a Dios como algo que Él está con nosotros y el Espíritu Santo día tras día ayudándome a vivir mi vida de una manera que un hijo de Dios debería de vivirla. Por ejemplo, si yo tengo una enfermedad, como Lázaro la tenía,
Y luego se muere y luego después llega Jesucristo y la gente se enojó porque Jesucristo llegó tarde. Porque ellos esperaban que Dios siempre llegara a tiempo. Ponle que lo hizo Dios para que fuera demostrada su gloria. Vamos a aplicar eso ahorita. ¿Qué esfuerzo yo hago para llegar temprano, para dar una representación buena a la gente de Dios? Comienza con esas cosas pequeñas, de llegar temprano al trabajo. Comienza con las cosas pequeñas de cuidar nuestra manera de hablar. Pero estas cosas no van a suceder si primero no cambio mi manera de pensar. Pero para poder cambiar mi manera de pensar, tengo que empezar a pelear en contra de una mente depravada a la cual Dios me entregó, y ahora yo empiezo a hacer las cosas que me son por naturaleza o que estoy impuesto a hacer para arreglar los problemas. Pero ¿qué pasa cuando eso va en contra de lo que Dios estableció? Cuando empiezo a cambiar al Creador, al que me lo está dando, por la creación. Y es importante, mi amado hermano, que empecemos nosotros a poder ver estas cosas. Porque dependiendo de quién tiene tu mente y tus pensamientos, ahí vas a estar tú. Yo he conocido a personas que hace 20 años se divorciaron y todavía están enojados con la persona. No pueden perdonar porque les fueron infiel, y ellos enojados o enojadas, y la otra persona rete a gusto ya se volvió a casar y todo, y ellos todos amargados. Y no pudieron superar eso en su vida, y como no lo pudieron superar, se amargaron, y ahora cuando están amargados, dejaron de poder alcanzar la gracia de Dios, porque eso dice la Biblia, dice, no dejes que una raíz de amargura te detenga de poder alcanzar la gracia de Dios en tu vida. Y tú puedes decir, estoy yendo a la iglesia y acepté a Jesucristo, pero si no has cambiado tu manera de pensar, Dios no puede limpiar tu corazón, y como no ha limpiado tu corazón, entonces no puedes disfrutar de la gracia de Dios en tu vida. Por eso empiezo a ver que el enemigo va detrás de mis pensamientos y de mi mente. Porque aunque yo me haya divorciado del diablo, si él tiene mi mente, él controla lo que yo hago. Aun cuando estoy yo en la iglesia, diablo no le importa que brinques, saltes, les dije, hasta que hablen en lenguas y estés aquí. Porque cuando sales, él tiene tu mentalidad, tu pensamiento. Y no disfrutas de lo que acabas de recibir en la iglesia, porque no se te pegó y la semilla cayó, tal vez en la calle, y los pájaros te lo robaron. O tal vez te emocionaste, dice la palabra que lo recibiste con gozo, pero él empezó a cambiar tu manera de pensar, y las presiones de la vida te llevaron otra vez, y se quemó la raíz, se quemó la semilla, no dio fruto, y vuelves una vez más a estar pensando en las cosas de la tierra, y no buscas las cosas de arriba. Por eso me gusta leer Proverbios.
Porque te habla de ciertas cosas que muchas de las veces tomamos a la ligera. El simple hecho, dice Salomón, pasas por la casa de alguien y mira cómo está su patio. Las hierbas por todos lados. De volada te dice qué tipo de persona es. ¿En dónde está su mente? ¿En dónde están sus prioridades? Pasas manejando y ves un carro bien lujoso, pero que vive en una trailita. Están invirtiendo su dinero en las cosas equivocadas, tratando de demostrar que son algo, cuando en realidad no han llegado a ese nivel. Porque no han alcanzado a determinar lo que es importante. ¿Por qué? Porque han sido entregados. Una cosa es yo pensar cosas, pero cuando Dios te entrega a una mente depravada, el único que te puede sacar de ahí es el mismo que te entregó. Y la mente no puede ser transformada o no puede ser renovada si no adquiero el conocimiento de Dios sobre mi vida. Romanos 12:2. No me puedo yo hacer como el mundo, sino que tengo que ser transformado por medio de la renovación de mi entendimiento. Porque cuando eso sucede, mi amado hermano, es lo que hemos hablado varias veces, entonces yo puedo comprobar, en otras palabras, tener evidencia de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Les he dicho, ¿de qué me sirve servir a Dios si no tengo evidencia de lo que Dios hace por mí? O lo que Dios hizo por mí. Por eso Santiago llega y les dice, hey, tú me puedes enseñar lo que tú crees. Enséñame tu fe sin tus obras, dice. Pero yo te enseñaré mi fe por mis obras. Porque la fe sin obras está muerta. En otras palabras, estaba hablando de tu manera de vivir. ¿Quién tú eres? ¿Qué es lo que haces? Lo que haces determina realmente lo que tú estás pensando. Porque como el hombre piensa en su corazón, tal es él. Y yo empiezo a vivir de acuerdo a como yo pienso. Y si pienso que venir a la iglesia es importante, aquí voy a estar. Si pienso que el diezmar es importante, voy a diezmar. Si pienso que el trabajar es bueno, ahí voy a estar. Como yo pienso, va a determinar el tipo de vida que yo voy a llevar. Pero tengo que buscar, como dice Pablo. Me gustó una definición de esa palabra buscar, en el hebreo, que dice, lo que un día poseíste y has perdido. Desear, poseer. Lo que un día poseíste y has perdido, lo andas buscando. Y si es cierto, lo teníamos todo cuando Dios nos creó. Lo perdimos todo cuando Adán pecó. Lo volvimos a recuperar todo cuando Jesucristo murió y resucitó. Pero ahora en ese transcurso, muchas cosas sucedieron que cambiaron la mentalidad del hombre y que ahora la gente no solamente no cree en Dios, pero cuando lo ve o Dios es manifestado por las cosas que Él hizo, lo niegan. Y al negar a Dios, ahora Dios dijo, tú tienes que hacerlo tú solo. Pensando ser sabios, te envaneciste en puras cosas que es impureza, chismes, odios, mentiras, fornicación, idolatría, todas este tipo de cosas que empezaste a cambiar. Y el mundo está confundido porque no sabe cómo arreglar el problema.
y tienen mentalidades diferentes. Unos piensan que esto es verdadero, otros piensan que esto es la verdad, otros piensan que esto está bien y otros que no. El simple hecho de ponerte una máscara. Fácil, sencillo. Unos creen que sí, unos creen que no. Unos creen en la vacuna, otros no creen en la vacuna. ¿Se acuerdan que dicen cada mentalidad o cada mente es un mundo? Si no podemos nosotros ponernos de acuerdo en cosas tan pequeñas, ¿cómo podemos ponernos de acuerdo en cosas que nunca puedo entender, al menos que yo acepte a Jesucristo? Por eso, si yo no he aceptado a Jesucristo y no he nacido de nuevo, nunca podré realmente conocer a Dios. Es imposible. No se me ha dado acceso a Él. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Juan capítulo 6. Empezamos nosotros a poder entender que la única manera que yo puedo tener acceso a esta información que antes se me había dado, pero ahora se me fue privada, es por medio de Jesucristo. Y llega Jesucristo y le dice a sus discípulos, les dice, los secretos del reino se les ha dado a ustedes. En otras palabras, hay cosas que ustedes van a saber y se les van a ser reveladas que a otros parece que son locura, pero porque nunca las van a poder entender, al menos que entren en el reino. Por eso yo puedo tener paz. Cuando dice poner nuestra mente, establecerla en un lugar, poniéndola en el lugar adecuado donde yo tengo que estar, o determinada, hacer que una cosa o persona esté en un lugar determinado, empieza a cambiar. Por eso me gusta ese canto cuando dice, yo he decidido seguir a Cristo. Porque no tiene nada que ver en cómo yo me sienta, sino en una decisión. Porque yo entiendo el fin y lo que esa decisión a mí me va a llevar a disfrutar en mi destino en el futuro. Pero primero tengo que creer y aceptarlo. Como siempre hacemos en el trabajo, digo, vamos a trabajar los sábados. ¿O quieres trabajo? Sí, yo voy y te hago un paro. Y siempre hablamos de esto. No, no me estás haciendo un paro. Te estoy pagando un paro, fuera que fueras gratis, ¿verdad? Pero si no, gracias, te lo agradezco. Ven todo, de aquí en adelante me haces un paro. El resto de tu vida. Trabaja gratis. ¿Verdad que no les va a gustar? Porque están interesados en resolver un problema ellos, falta de dinero. La gente no viene porque le cae. Ese es algo extra. Viene porque tienen conveniencia. Porque van a recibir una recompensa al fin de la semana por estar ahí, por haber trabajado. Y cuando comienza primero con Dios, yo vengo por conveniencia, porque estoy cansado de vivir de esta manera, o porque necesito a Dios. Después, cuando mi mente empieza a ser transformada, o simplemente el hecho de no querer ir al fácil. Si no conoces a Dios, si no aceptas a Jesucristo, te vas a ir al infierno. Es algo que no se predica, es algo que ya no se dice mucho, pero es la verdad. Si establecemos ese fundamento sólido aquí, les aseguro que mucha gente va a aceptar a Jesucristo. Pero no en eso, no lo hacen, porque no hay miedo de irse al infierno. Ok, pero cuando empiezo yo a cambiar mi manera de pensar, empiezo a recibir información y ya no sirvo a Jesucristo solamente porque me quiero ir al cielo o no me quiero ir al infierno,
sino porque ahora empiezo a conocer quién es Dios. Y cuando empiezo a conocer quién es Dios, me doy cuenta que Dios es amor, no tiene amor, sino que Dios es amor. Y cómo yo no amar a alguien que me amó a mí primero y que tiene los mejores pensamientos y mejor interés para mi vida. Dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Yo ando tan arriba que tú ni cuenta te has dado. Tú tienes que subir a este nivel para que empieces a reconocer o a entender cómo es que yo pienso, para que tú entiendas quién eres en realidad. Para que tú puedas vivir de esa manera. Y ya no andar en busca de tu propósito, no, sino ser tu propósito. En donde quiera que yo voy, este soy. Y esto va a suceder. Y esto va a cambiar. Miren más lo que dice Filipenses 3:13. Olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hasta la meta, al premio supremo, llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvidando ciertamente lo que está atrás. De modo que cualquiera que está en Cristo, que nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Dice el apóstol Pablo también, olvida eso y enfócate. Ya le está diciendo, enfócate en las cosas de arriba. ¿Cómo puedo yo saber si estoy amando a Dios con mi mente? Si yo voy y veo mi día, ¿cuánto tiempo yo pienso en las cosas de Dios versus las cosas del mundo? ¿Dónde está mi manera o cómo está mi manera de pensar? ¿Cómo es que yo puedo cambiar las cosas? ¿Cuándo fue la última vez que recibí una revelación nueva en mi tiempo de estudio de Dios? Yo solo me emocione que digas, es que le voy a enseñar a alguien lo que acabo de aprender. Oye, ¿sabías que esto y esto? ¿Sabías que aquí cuando está hablando Pablo a los colosenses, les está hablando de tener una relación con alguien más y de tener una vida aquí y tus relaciones personales con la otra gente y cómo es afectada? Y no nomás está hablando de tener una relación con Dios, sino tener una relación con los demás. ¿Y cómo es que yo puedo aplicar lo que yo he aprendido el día de hoy a mi vida? Y te puedes ir meses y años y pasas tiempo y tiempo entendiendo lo que Dios te dijo un día. Porque viene revelación tras revelación. Porque una mente carnal, porque eso dice en Romanos 1, una mente carnal es enemistad a la ley de Dios y no puede obedecerla. No puede, aunque quiera, no puede. Por eso es tan importante que yo pueda recibir a Jesucristo como mi Señor y Salvador, no solamente para que me perdone mis pecados, sino para poder yo entender quién es Dios. Y la gente, es difícil, y lo entiendo, no viene a la iglesia porque no entiende a Dios, ni el propósito por el cual tú vienes a la iglesia. ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué ir? Pero ellos no entienden. Y no es por medio de circunstancias difíciles y de problemas que
que ahora después de tanto tiempo tal vez ya necesitan algo y vienen a Dios. Y lo que el diablo quiso intentar o usar para destruirme, Dios lo usó para que yo fuera edificado y ahora yo pueda venir a Él y conocerlo y disfrutar de las cosas que Dios tiene preparadas para mí. Miren qué grande es Dios. Y no entendemos el plan de Él. ¿Por qué se murió esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿Qué sucedió aquí? Queremos entenderlo con una mente carnal. Y no se va a poder entender con una mente carnal. Porque esa mentalidad, una mentalidad depravada, alejada de Dios. Por eso dice, buscar y poner las cosas, tus pensamientos, tu mente en las cosas de arriba, donde está Dios, donde está Cristo. Porque queremos que Dios nos cubra muchas de las veces, porque mi vida está escondida en Cristo. Pero si no hemos aprendido a renovar nuestra manera de pensar, no sabremos qué hacer. En el tiempo de angustia o de problema. Porque tu fe será probada, eso sí les digo. A ver si es cierto que crees lo que dices que crees. Dios es sanador, órale. ¿Qué pasa cuando te pega una enfermedad? No es que la enfermedad llegue, mi amado hermano, porque el ataque siempre llega. Es que sucede después de que te recibes esas noticias y esas palabras entran en tu mente y en tu corazón. Ahí empieza la guerra. ¿Quién eres? ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué tan cerca tú estás a Dios? ¿Cómo tú vas a aplicar la palabra de Dios en tu vida? Porque las palabras tienen poder. El poder de la vida y de la muerte está en nuestra lengua, lo que nosotros decimos. Y el que la ama comerá de su fruto. Lo que tú dices, después de que pasa por aquí, por tu mente, determina realmente qué tipo de vida tú llevas. Ven, póngase de pie en esta mañana, por favor. Padre, te doy gracias, Señor, en este cada uno de mis hermanos, Padre, Señor, que están aquí en este día. Porque tú has determinado, Señor, que estemos aquí escuchando tu palabra en esta mañana. En ningún otro lugar, papito lindo, Señor, habíamos recibido lo que tú nos has dado y lo que tienes preparado para nosotros. Te pido, Señor, que sigas cambiando nuestra manera de pensar por medio de tu palabra. Que tu palabra siga limpiando nuestros corazones, Padre Santo, Señor, para ser más como tú cada día, mi Dios. Perdona nuestras ofensas, papito lindo, Señor. Perdónanos, Padre Santo, Señor, si nos hemos desviado, Señor, de tu palabra. Permítenos, Señor, poder aplicar tu palabra en nuestras vidas cotidianas, Padre. Permítenos ser más como tú, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias, Padre Santo, Señor, por cada uno de mis hermanos que nos visitó en este día. Te pido que vayas con cada uno de nosotros, Señor, a donde quiera que vayamos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.